La Cooperativa Trabajadores Democráticos de Occidente y sus 579 socios, así como más de 800 trabajadores de Cooper Tiles, presentaron denuncias penales y demandas laborales por el delito de fraude y la violación de derechos humanos, señalando al expresidente de la cooperativa Jesús Torres Nuño y otras empresas. Fueron engañados y defraudados a través de una artimaña legal mediante la que les robaron el 50% de la propiedad de la planta de neumáticos, la cual obtuvieron en 2005 por la conclusión de un controversial proceso de huelga. La Fiscalía de Jalisco, por órdenes de un juez, ordenó el aseguramiento de la planta de neumáticos, así como las acciones de la empresa Corporación de Occidente, filial de Goodyear Tiles. El caso se ha mediatizado a nivel nacional, escuchándose las voces de las y los afectados en múltiples medios de comunicación. Uno de los implicados en el fraude, Jesús Torres Nuño, ha solicitado temerariamente el derecho de réplica. Retomamos las palabras que Jesús Torres manifestó en Canal 44. Insiste en su mentira. Que los trabajadores eran dueños únicamente del 50% de la planta. Nacional como Continental, en realidad, la parte de la fábrica que logramos ganar, que fue el 50%, más las liquidaciones. Nosotros tenemos ahí acceso a la información de la Fiscalía, ¿no? Por ahí hay un grupo que... Jesús Torres dice que él tiene acceso a la Fiscalía. ¡Qué contrariedad! Porque en otras ocasiones o en otras entrevistas pasadas decía que la Fiscalía no le hacía caso. ¿Qué artimañas estará utilizando o qué actos de corrupción estará manipulando el señor Jesús Torres? Bueno, dicen que no fue el 50%, sino el 100%, que se dan cuenta ahora pasados los años cuando revisan los documentos. No es en realidad eso, pero no fue así. No fue el 50%, o sea, fue el 50%, pero cuando se hizo el acuerdo... No tartamudees. Dices que no, pero que sí fue el 50% de la planta. Decídete y no te preocupes. Nosotros tenemos todos los documentos que muestran que fue el 100% el que se nos entregó. Todos los documentos firmados al final de la huelga comprueban que los trabajadores eran dueños del 100% de la planta. Continental tenía que pagar por el tema de traslado de dominio algo así como 120 millones de pesos. Y Continental dijo, no le voy a entrar, ya perdí la planta, voy a perder el pago de las liquidaciones de los trabajadores y no voy a entrarle a ese tipo de acuerdos. Hablas que Continental tendría que pagar 120 millones, pues si Continental tendría que pagar algo, pues era su obligación, pero te recordamos que a nosotros los socios nos rebajaste 5,000 pesos de nuestro cheque para pagar las escrituras. Y hablas de que Continental perdió la planta, pero tú dices que nomás nos entregó el 50%, ¿por qué dices que toda la planta? Te contradices, Jesús, y mientes como siempre. Y entonces se habló con Carlos Abascal, que era el secretario del Trabajo, y con Canales Clarion, secretario de Economía, y entonces se buscó un esquema donde a los trabajadores que recibieran el total de la fábrica sería condonado ese impuesto. Hay un decreto. Punto número 1 y muy importante, aceptas que los trabajadores recibimos el 100% de la planta. Punto número 2, que fue un decreto presidencial. Punto número 3, y aquí señalo que ese decreto también fue para que única y exclusivamente los trabajadores nos beneficiáramos de no pagar ICR, no Continental. Y aquí te dejo el documento. Solo sacan la escritura donde es el 100%, pero no la otra, donde los trabajadores firmamos para entrar en una sociedad con el 50%. Tradoc aportó el 100% de la planta y una empresa fantasma, Inversionistas del Bajío, simuló su aportación mediante supuestos intangibles.
El acuerdo era aportar lo mismo, y no regalar la mitad de la planta. Cabe señalar que cuando hay una sociedad, se supone que ambas partes tienen que aportar lo mismo, a partes iguales. En este caso no fue así, nosotros pusimos todo y Inversionistas del Bajío no aportó absolutamente nada. En este caso, Inversionistas del Bajío ni siquiera estaba constituida, no existía. Como Inversionistas del Bajío no existía, no tenía capital, no tenía socios, no tenía directivos, no tenía nada. Inversionistas del Bajío fue constituida apenas 4 días después que Tradoc, y solamente 60 días antes de que hiciera su supuesta aportación de 440 millones de pesos, cuando solamente tenía un capital de 50,000 pesos. Entonces, ¿cómo aportó Inversionistas del Bajío 440 millones de pesos? Que nosotros, por supuesto que sí los aportamos. Se trataba de que la sociedad fuera pareja, que aportáramos el 50 y el 50%, no que regaláramos nuestra planta. Aquí traigo copias, en realidad, de las firmas del 100% de los miembros del sindicato de Euskadi, donde dice, aceptamos el acuerdo con Continental, pero también aceptamos el acuerdo con Yanti Systems, que era el 50 y 50. Las firmas que exhibe Jesús Torres son donde los trabajadores aceptaron el convenio marco, en el que recibieron el 100% de la planta. Asimismo acuerdan asociarse con Yanti Systems, empresa que nunca aparece en los documentos de la sociedad. Las firmas que tanto alarde haces, donde aparecemos los socios que sobrevivimos a la huelga, no es otra cosa más que el acuerdo que se tuvo con Continental para recibir el 100% de la planta, del cual todos estos años tú has mentido y sigues mintiendo una y otra vez. Y esto, por supuesto que tiene un know-how que en realidad fue lo que aportaban intangible la gente de Querétaro, y por supuesto pagaron su mitad. Entonces, nombras de nuevo a Yanti System cuando en los documentos aparece otra empresa que es Inversionistas del Bajío. ¿Cómo es posible que una empresa que se constituyó 60 días antes tuviera un know-how de 440 millones? Y eso no es lo peor. ¿Cómo es posible que meses después hayan retirado esa cantidad? Yanti Systems no aparece en los documentos de la sociedad. En cambio, una empresa fantasma Inversionistas del Bajío es la que realiza la supuesta aportación de experiencia y conocimientos, cuando solo tenía 60 días de haberse constituido. Inversionistas del Bajío simula aportar 440 millones de pesos en intangibles. Meses después, mediante una asamblea oculta para los socios de Tradoc, son retirados, quedando únicamente el capital correspondiente a la planta de neumáticos, que era propiedad al 100% de los trabajadores. Aquí la evidencia. El acuerdo que tuvimos con Inversionistas del Bajío, si era para tener una sociedad con ellos, es lógico pensar que era el aportar 50% ambas partes y no el 100%, como hasta la fecha en cada documento que se ha entregado a la Fiscalía se puede ver que nosotros lo aportamos. El Consejo de Administración Consejo de Administración que valga decirlo, entregamos nosotros la dirección en enero del 2020, después de que perdimos en unas elecciones por 21 votos. Te recuerdo que no perdiste nada más por 21 votos. Siempre que te reelegiste fue bajo engaños, porque tenías que sacar el 75% de los votos, lo cual nunca sucedió, y perdiste siempre por más de 200 votos, y perder es perder, así sea con un voto. Jesús Torres se reeligió 5 veces como presidente de Tradoc, violando los estatutos de la cooperativa, pues para ser reelecto debía conseguir 2/3 partes de los votos de la asamblea, lo que nunca sucedió. Vamos a entregar la dirección. ¿Qué fue lo que quedó en aquellos años? Bueno, mucho dinero en las cuentas del banco. Ya se te olvidó que ese dinero del que mencionas era regresarle las aportaciones a los socios, ya no los sigas engañando.
Te recuerdo que no entregaste la dirección de la empresa como tú mencionas en enero. No entregaste papeles, documentos, ni toques, ni nada por el estilo, sino hasta mayo del 2020. Nosotros sí tenemos una denuncia penal en contra de este Consejo de Administración. Qué curioso que 2 meses después de que descubrimos tu fraude, interpongas una denuncia como una cortina de humo. Cabe recalcar que lo haces tú solo, ya que no tienes el apoyo de ninguno de nosotros. Jesús Torres carece del apoyo de los socios de Tradoc. La denuncia de la que habla, la presentó él solo, y como un distractor para cubrir su millonario fraude. No es lógico que hoy, a más de un año, ni siquiera nos haya citado la Fiscalía. Al principio de la entrevista mencionas que tuviste apoyo de la Fiscalía. Enseguida comentas que ahora ya no lo tienes. ¿Quién te entiende? Decídete, ¿lo tienes o no lo tienes? Deja de mentir. Esto en realidad tiene que ver con un tema, yo espero que las autoridades en realidad retomen este asunto, hago un llamado. Tu denuncia no esperes que avance, porque ni avanzará. Nosotros hemos presentado más de 20 pruebas en las cuales consta que tú mientes, que eso es lo que mejor te sale. Ya deja de mentir, por favor. Lo que está atrás de todo esto es una farsa, una extorsión de este grupo y que traía engañados a la gente de la cooperativa. Están entonces en acusaciones mutuas entre dos grupos dentro de la cooperativa. Se puede decir que sí. En Tradoc ya no hay grupos. En Tradoc somos 579 socios en contra de ti. Porque recuerda que tú ya estás excluido de nuestra cooperativa. Y este grupo de 579 socios buscará justicia por todas tus mentiras y todo lo que nos defraudaste durante 15 años. Llegó a producir cerca de 6 millones de llantas en un año. Entonces, en realidad, hoy en día pueden decir lo que quieran. Pero lo cierto es que estas alianzas que hicimos fueron totalmente positivas, mantuvieron nuestra empresa por algo como 17 años. Fue exitosa, hicimos más de 50 millones de llantas bajo nuestra administración. Eso habla perfectamente de lo que fuimos en su momento. Hablas de que teníamos una empresa exitosísima, que producía más de 50 millones de unidades al año, que tu administración todo el tiempo que estuviste fue exitosa. Entonces te pregunto, ¿por qué nos orillaste a vender nuestra gran fuente de trabajo? Si en 2 reuniones que tuvimos, en la primera te dijimos que no se vendía, esto fue en octubre del 2019, y vimos de qué lado estabas, de la patronal. En la siguiente junta, en la siguiente reunión, nos orillaste a vender nuestra gran empresa. Jesús Torres, además de cometer el fraude del que es acusado, en 2019 mediante presiones y amenazas, obligó a los socios de Tradoc a vender las acciones restantes, terminando por devolverle a la transnacional el 100% de la planta. Producto de la venta accionaria de Tradoc hacia Goodyear y en su momento a Cooper, hubo 2 reservas de dinero que se reservaron 1.3 millones de dólares que solamente podrían haber sido sustraídos de la cuenta del banco para un litigio. Pues ya lo sacaron hace más de 2 años. Mencionas el fondo del 1.3 millones de dólares. Recordando que tú dices que tienes buena memoria, parece que no, porque ese fondo fue necesario cubrir una deuda que veníamos arrastrando que tú nos dejaste de 42 millones de pesos. ¿Ya se te olvidó? Pero quedan 6.5 millones de dólares. Y estos 6.5 millones de dólares es lo que está atrás de todo el tema. Te recuerdo que haces alusión al tema de los 6.5 millones de dólares. Dices que tienes buena memoria. Tú firmaste un contrato de compra-venta con Cooper, donde dice que este fondo se puede utilizar para varias cosas, excepto para fraude, actos ilegales o conducta que esté sujeta a procedimiento penal. Nuevamente te demuestro que estás mintiendo. Hace aproximadamente 4 meses o 5 meses hicieron simulaciones de asambleas generales. Dichas simulaciones tenían por objeto legitimar la venta del último patrimonio que nos queda, el último en la cooperativa. Era un terreno deportivo que... Haces mención que ya no tenemos ningún activo dentro de la cooperativa, que nuestro último activo fue vendido por nosotros, el terreno deportivo.
te recuerdo que tenemos 2 activos más, un gran terreno que adquirimos en Ocotlán y un fondo de $6,5 millones. Ya deja de mentirle a los socios. Yo les pregunto a los socios si alguno sabe. Ninguno sabe. La información a nuestros socios siempre ha sido transparente y ha sido abierta. Todos y cada uno de ellos saben todos los movimientos que tuvimos que hacer para la venta de este terreno deportivo. Al tú estar expulsado de la sociedad, no debes de enterarte ya de ningún movimiento porque tú ya estás fuera de la sociedad, ya no formas parte de la sociedad ya no te quiso, quedas fuera. El Consejo de Tradoc tiene una comunicación permanente con sus socios, quienes han participado activamente en todas las acciones que han sido tomadas, autorizando cada paso mediante decisiones abiertas y democráticas. Los socios de Tradoc están permanentemente informados. Aquí los documentos notariados en los que constan las firmas de autorización de los socios, relativas a la venta del terreno deportivo, donde consta además que han sido debidamente informados de la operación y han recibido su pago. También lo hicimos a nivel federal. Fuimos a la Unidad de Inteligencia Financiera con su titular, Pablo Gómez. Estamos pidiendo que nos revisen a todos. El que nada debe, nada teme. Que nos revisen. Aquí es. Mencionas algo muy importante y en lo que sí estamos bastante de acuerdo. Que intervenga la Unidad de Inteligencia Financiera para que revise todo tu patrimonio, porque te enriqueciste a costa de todos tus socios. Ya deja de mentirnos. Está demostrado que Jesús Torres miente de forma sistemática, y que ahora ha tomado la defensa de Cooper y Goodyear Ties. Traicionó a la cooperativa, a la huelga, a los socios y sus familias. Este traidor que dice estar orgulloso de la culminación de la huelga, pero que nunca vio por los socios ni sus familiares. Este traidor que presume que facturó miles de millones de llantas y que jamás le dio dividendos a los socios. Este traidor que dice haber logrado una cooperativa mega exitosa. La pregunta es, ¿por qué la vendiste si era tan exitosa? Este traidor que al ser descubierto se puso del lado de Cooper y no de los socios que siempre le creyeron y le dieron todo durante 15 años. Este traidor que solo sabe hablar, pero nunca dijo la verdad. Este traidor hoy tiene que enfrentar la justicia.